Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo dispositivo del fabricante D-Link. En concreto tenemos una cámara IP D-Link DCS960L. La principal característica de esta nueva cámara IP es que incorpora una lente gran angular. Con esta lente gran angular podremos grabar vídeos y realizar videovigilancia con un ángulo horizontal de hasta 180 grados. Además, el fabricante D-Link ha incorporado una tecnología que impide la distorsión en los laterales de la propia imagen. Otra característica muy importante es que graba en alta definición y incorpora una ranura microSD y además tiene una tarjeta microSD de 16 GB de capacidad que la podremos cambiar por una de mayor almacenamiento de hasta 64 GB. Como se puede ver, en la parte trasera encontramos diferentes imágenes de una cámara IP estándar, de una cámara IP en HD y también de la cámara IP de D-Link, la DCS960L. En la parte inferior, como podéis ver, encontramos sus principales características técnicas, como por ejemplo que puede grabar vídeo en 720p a 30 frames por segundo. Además, es capaz de grabar hasta 7 días de manera continuada y grabar vídeo en la más absoluta oscuridad hasta una longitud máxima de 5 metros. Por supuesto, soporta el códec H264 de alta definición para poder ver todos los vídeos con la mayor claridad posible y nitidez. Además, esta cámara del fabricante D-Link permite detectar el movimiento y también detectar el sonido y automáticamente enviarnos alertas a nuestro dispositivo móvil. Esta nueva cámara IP D-Link DCS960L es compatible con Wi-Fi tanto en la banda de 2,4 GHz como en la banda de 5 GHz. Además, es compatible con el estándar Wi-Fi AC, por el que podremos transferir información hasta 433 megabits por segundo, ideal para hacer streaming de vídeo en alta definición sin ningún tipo de corte. En la caja, tal y como podéis ver, también encontramos las principales características en idioma español. En la parte derecha de la caja podemos ver la aplicación que se encarga de gestionar esta D-Link DCS960L. En concreto, es la aplicación My D-Link Lite. Esta aplicación es compatible tanto para dispositivos iOS como dispositivos Android y Windows Phone. En la parte central podemos ver algunas características de esta aplicación y es que la cámara es capaz de grabar con visión nocturna y por supuesto nos mostrará toda la imagen en nuestro dispositivo móvil. Esta cámara IP es ideal tanto para hogares como también para pequeños negocios para monitorizar absolutamente todo lo que esté ocurriendo, como por ejemplo bares o incluso también aulas. En la parte izquierda de la caja, tal y como se puede ver, podemos encontrar un breve manual de configuración y es que simplemente con conectar la cámara IP y instalar la aplicación en nuestro dispositivo móvil, simplemente hace falta seguir los pasos y automáticamente ya tendremos la cámara IP configurada. En la parte inferior encontramos otras características que ya os hemos contado anteriormente y destaca la incorporación de la ranura microSD con la tarjeta de 16 GB de capacidad incluida gratuitamente en el paquete. En la parte inferior de la caja, tal y como se puede ver, encontramos el modelo exacto de cámara IP y también la versión de hardware y la versión de firmware que viene por defecto. El fabricante de D-Link suele actualizar mucho el firmware de las cámaras IP para tener mayores configuraciones. Una vez que hayamos visto las principales características técnicas de esta D-Link DCS960L, vamos a ver el contenido de la caja. Lo primero que podemos ver es la propia cámara DCS960L. Esta cámara, tal y como podéis ver, es de color negro, pero antes de empezar a hablar sobre ella, vamos a ver todos los accesorios. Lo primero que tenemos es una tarjeta de instalación rápida de la propia cámara IP, y es que simplemente con descargarnos la aplicación My D-Link Lite para nuestro dispositivo móvil y escanear este código QR, solo hará falta seguir las instrucciones de la propia aplicación, que es totalmente gratuita, tanto para instalar la cámara como para gestionarla como para visualizarla. También encontramos la típica declaración de conformidad, el código GPL del firmware de esta cámara y por supuesto toda la información referente a la garantía. Una vez que hayamos visto toda la documentación de esta DCS960L, aquí podéis ver el soporte de esta cámara DCS960L que simplemente basta con enroscarla.
En esta cámara encontramos las clavijas de alimentación del transformador de corriente desmontadas. Encontramos la típica clavija para el mercado inglés y, por supuesto, también encontramos la clavija para el mercado español, que será la que utilizaremos nosotros. El transformador de corriente, como os hemos dicho antes, viene sin la clavija, ya que la tendremos que montar. Además, este transformador de corriente de D-Link es capaz de proporcionar una tensión de corriente de 5 voltios y una intensidad de hasta 2 amperios. De esta manera podremos alimentar la cámara correctamente. El montaje de las diferentes clavijas en este transformador de corriente, tal y como podéis ver, es muy sencilla. En el otro extremo tenemos un conector micro USB. Es el mismo tipo de conector que podemos encontrar en los dispositivos móviles, pero en este caso utilizamos para alimentar la cámara IP. Además, el fabricante D-Link ha incorporado un pequeño kit con 2 tacos y 2 tornillos para colocar esta cámara DCS-960L en una pared e incluso también en un techo. Una vez que ya hemos visto todos los accesorios que incorpora esta cámara IP, vamos a ver la propia D-Link DCS-960L. Tal y como podéis ver, en su parte frontal encontramos la lente, que es de gran angular, y también los LEDs infrarrojos para visualizar en condiciones de baja luminosidad e incluso la más absoluta oscuridad. En la parte derecha de esta cámara IP encontramos la ranura microSD para introducir las tarjetas microSD. Por defecto incorpora una tarjeta microSD de 16 GB, pero se puede ampliar hasta 64 GB de capacidad. Tal y como podéis ver, para sacarla es un pelín difícil, pero finalmente se consigue, y en concreto la tarjeta microSD que incorpora esta cámara es una de marca Transcend con 16 GB de capacidad, tal y como hemos dicho anteriormente. Para introducir esta tarjeta es bastante más fácil, ya que simplemente hace falta hacer un pequeño clic. En la parte izquierda de la cámara no encontramos ningún botón ni ningún puerto, todo está en la parte trasera. Lo primero que podemos ver es el conector donde deberemos enroscar la base de esta cámara IP, y también encontramos el puerto micro USB que nos sirve para alimentar la cámara. Recordemos que nos proporciona una tensión de 5 voltios y una intensidad de 2 amperios, así como un botón WPS para conectarnos directamente al router sin necesidad de introducir ningún tipo de contraseña. Además, también teníamos el botón de reset. En la parte superior encontramos el modelo exacto de esta cámara IP, que es la D-Link DCS-960L, el número de serie, la dirección MAC y también los credenciales del punto de acceso Wi-Fi que crea por defecto para la primera configuración de la cámara. Una vez que hayamos visto todas las partes de esta cámara IP, vamos a enroscarla en la propia base que incorpora esta cámara DCS-960L para ver cómo quedaría perfectamente instalada en un sitio final. Tal y como podéis ver, este sería el aspecto final de la cámara D-Link DCS-960L con el soporte que incorpora el propio contenido de la caja. Tal y como podéis ver, esta cámara es bastante pequeña pero muy potente, ya que además graba en resolución HD 720p. Tal y como podéis ver, es una cámara con un diseño muy elegante y además en color negro, ideal para pasar totalmente desapercibida. En el análisis que veréis próximamente en redstone.net os contaremos todos los detalles técnicos de esta cámara, como por ejemplo que la apertura focal de su lente es de 2.0, así como otras características. Por supuesto, subiremos un vídeo grabado con esta cámara DCS-960L para que veáis en detalle cómo graba con un ángulo de 180 grados. Os esperamos.